Una de las características de un estudiante es la continuidad, la perseverancia, fijarse metas, tener objetivos, trabajar hasta alcanzar lo requerido. Y cuando no tenemos estas características, no habrá la disciplina necesaria que nos permita remontar tiempos difíciles, horarios, crisis, y esto entonces va perdiendo interés, se va perdiendo la noción, hasta el grado en que en un buen momento la meta deja de ser meta para convertirse en una opción. Y esto es algo que tú y yo necesitamos ir aprendiendo en el estudio. Cada día es un compromiso para llegar a un nuevo nivel, a una nueva amplitud, a una nueva perspectiva. Mi esposa mencionaba algo el domingo acerca de no desear permanecer en el mismo nivel donde estamos. Es decir, necesitamos ir desarrollando un espíritu de superación, de alcance, de extensión, porque en la medida en que tú y yo nos capacitemos será la medida en que Dios también nos utilice. Así que bienvenidos todos ustedes, gracias a Dios por estar presentes y también agradecemos por quienes a través de las redes sociales se van integrando con nosotros a este estudio de Nehemías capítulo 6, que estamos realmente experimentando un resumen acerca de lo que ya vimos, pero ahora en un pequeño detalle más profundo acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Recordemos, estas clases solo tienen como propósito ir preparando a una nueva generación para a quien Dios llame a una posición. Pero esto no nos exime a todos los creyentes para prepararnos. O sea, no podemos ni deberíamos renunciar a estudiar. Mientras la iglesia abra las puertas para estudiar, es necesario que todo creyente se anote para estudiar. Porque todos somos llamados a prepararnos, todos absolutamente. La diferencia es cuando Dios determina dónde, cuándo y cómo a quién llevar. Pero nuestra responsabilidad es preparar a la siguiente generación para ser los proclamadores y preservadores de esas verdades eternas. Porque si no estudiamos, ¿qué cuentas daremos? Si no preparamos una generación o no se prepara esa generación teniendo las puertas abiertas de la universidad de la iglesia, ¿cómo lograrán servir a Dios? Ese es un problema. Y la verdad es que cada vez vemos un deterioro dentro del ministerio como resultado de la ausencia de preparación, de la falta de aceptar las metodologías ya definidas por las Escrituras. Y se ha convertido en una inserción de posturas, opiniones y mercadotecnia. Y aquí es donde nosotros precisamente para eso es esta clase, qué hacer, cómo hacerlo, porque el día de mañana ustedes van a enfrentar sus propios gigantes, van a enfrentar sus propias condiciones y si no tienen un sustento, una base bíblica, podemos tener conflictos al respecto. Así que gracias a Dios por permitirnos este tiempo. Yo les aconsejo, aprovéchenlo, porque el día de mañana no sabemos qué podrá presentarse, pero si el día de mañana a alguien Dios lo lleva al liderazgo y llega con los brazos cruzados, va a ser un enorme conflicto y un enorme precio a pagar por no saber aprovechar su tiempo y su momento. Por eso dice el libro de Eclesiastés que para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo. Es como ser papá o ser papás. Su tiempo es muy definido, no es cuando se quiere después de los 40, es en su proceso de juventud. Qué tremendo, ¿eh? Por eso tenemos que aprender. La Biblia dice que es en la juventud cuando los hijos se tienen, es decir, en los 30 cuando mucho empiezas. Y cuando se puede antes, pues antes. Pero quieren llegar a ser abuelos en vez de papás, bueno, pues entonces van a pagar el precio. Bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Y qué excelente que tú y yo tenemos una oportunidad. Y a mí me agrada, le decía a Moni hace unos momentos. ¿Invierto? Sí, invierto estudiando, me gusta, me absorbe, me toma muchísimo tiempo, pero disfruto hacerlo a la vez y me gusta compartirlo, gracias Dios.
Pero eso también me lleva a decir como el apóstol Pablo, Señor, abre el entendimiento, Señor, despiértales, Señor, que su interés sea mayúsculo. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su presencia, su dirección, y nos ayude a cada día valorar su gracia maravillosa en nosotros. Por favor, algunos de ustedes diríjanos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en Sí, esta Señor. noche, mi Dios, por volver, Señor, a retomar el estudio. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aunque no todos entendemos ni comprendemos, Padre, a la par, Señor, gracias por lo que a cada uno nos da, Señor. Amén, así es, Señor. Bendice, Señor, lo poco o lo mucho que podamos entender para que podamos darte cuenta, mi Dios, de todo aquello que sí se nos es revelado, Padre. Así es. Señor, te rogamos por todos aquellos que no vinieron hoy, Padre, o no llegarán, Padre bendito. Guárdalos en el hueco de tu Sí, mano, Señor. y acomoda las cosas, mi Dios, para que ellos puedan decidir, Padre, tener un compromiso, mi Dios. Amén. Sí, Pero si Señor. es por trabajo, Señor, o por cosas que no se puede, Señor, ayúdales, Padre Celestial, también, Sí, Señor. si es necesario, Señor, de tu cuidado, de tu guarda, Señor. Bendíceles, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el tiempo. El pastor invierte, Padre bendito, Señor. Susténtale, Padre, en su espíritu, Gracias. sabiendo que lo que hace, lo hace para ti primero. Gracias, Señor. Señor. Y que nosotros podamos ser agradecidos, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Ramosita. Y lo que acabas de mencionar es una gran verdad. El Señor Jesús dijo que lo que escuchamos, eso es lo que va a demandar de nosotros. En otras palabras, lo que ya tenemos, lo que Él nos ha dado, nos ha permitido, de eso vamos a dar cuenta. No vamos a dar cuenta de lo que no tenemos, pero de lo que tenemos sí vamos a dar cuenta. Qué tremendo, ¿va? Así que, gracias Dios, pero como decía el apóstol Pablo, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Así que así, hacerlo con gozo, con alegría, esa es la razón de estar aquí. Bien, el libro de Nehemías, capítulo 6, vamos a leer los últimos versos del 15 al 19 para cerrar este capítulo. Permíteme decirlo en voz alta. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pero agrega, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Recuerda que Tobías era un adversario acérrimo de la obra del Señor y de Nehemías. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, es decir, se habían aliado, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam. Fíjate. Y aún contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas, ¿para qué? Para atemorizarme. Nehemías nos da una serie de acontecimientos, no solo para revelar dónde se encontraba parado, las vivencias a experimentar, incluyendo las amenazas, incluyendo los descalificativos, como en algún momento el desprecio de su propia gente. Pero el propósito se extiende más allá porque es brindarnos lecciones que tú y yo podemos aprovechar y de una manera práctica entender que cuando alguien inicia una obra o camina en la obra del Señor va a enfrentar una serie de condicionantes muy distintas a lo que en la teología normal se tiene o en la perspectiva personal. Porque cuando una obra se realiza en el nombre del Señor y para el Señor, no es muy bien recibida en la gran mayoría de lugares o personas. ¿Por qué? Porque atenta contra los intereses creados del entorno social donde están. Y para iniciar, necesito compartir algo muy importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estudiantes en el ministerio o
de creyentes consideran que ellos tienen la libertad, el derecho de elegir dónde servir y qué hacer. Permíteme decirte, quien elige no tiene entonces el llamado. Es su deseo, su postura, sus intereses, porque quien ubica y coloca en un lugar específico no es nuestras capacidades, nuestros talentos o habilidades, ni es nuestra propia elección. Quien llama es quien determina el lugar, dónde y cómo hacerlo. Porque Él es el pastor, Él es el dueño de las ovejas y de Él es la obra. Tú y yo no somos, si un día Dios te llama a servir en una posición así, no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor y le ha placido conferirnos un inmerecido privilegio de formar parte de su ejército de siervos para hacer de su voluntad la nuestra. Y eso es lo que necesitamos recordarnos. Recuerden, liderazgo en el contexto bíblico es servicio, es una función de servir, no es una jerarquía, no es una serie de privilegios o intereses personales. Y esto es vital, porque en ocasiones tenemos una postura muy distinta hablando de ser líder o tener una posición de liderazgo, porque el mundo ha permeado tanto a creyentes como a no creyentes para hacerles creer que el liderazgo es ser servido, tener éxito, tener riqueza y ser siempre admirado, pero nunca pagar un alto precio. Pero en realidad, el Señor Jesús nos mostró el modelo, un siervo. Y eso es lo que necesitamos recordarnos tú y yo. Así que cuando Dios llama a alguien, no es dónde quiero ir, no es dónde me gustaría estar, no es qué es lo que quiero, es, Señor, donde tú me digas, donde tú me lleves. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque todo mundo quisiera estar en la mejor ciudad, en las instalaciones más grandes, con la gente más rica, más culta, con la que menos problemas puedas tener, pero ese no es el punto. Dios te va a llevar acorde a su llamado y acorde a la capacidad de ser moldeados por Él para ubicarnos en donde Él conoce dónde podremos funcionar acorde a su voluntad. Por eso Nehemías nunca encontrarás una palabra de queja, nunca una palabra de por qué a mí, siempre él mantiene una posición de sometimiento, de servicio, de entrega y agradecimiento al Señor por ser alguien útil para el propósito de Dios. Qué impactante, ¿verdad? A mí me coloca muy claramente en ese contexto porque siempre argumentamos y mis talentos, y mis capacidades, y mi trasfondo cultural, social, financiero, X. No es así. Si de verdad tenemos un llamado, ese va a ser lo suficiente para llevarnos donde Dios nos va a ubicar. Y ese lugar tendrá oposición, tendrá tiempos conflictivos, pero si Dios nos ha llamado, Dios nos va a sustentar. ¿Sí? ¿Estamos correctos? Así que entonces, la prerrogativa del llamado es del Señor. Recuerden eso. No lo hace el llamado, la mesa directiva de la iglesia, no es el pastor, no es una profecía. El llamado es divino y ese llamado se hace extensible a través de los diversos medios que Dios tiene. ¿Estamos bien? Eso es importantísimo, disipar primeramente esa gran incógnita. Porque a mí me ha tocado, no, el Señor me está llevando a mí a puerta de hierro. ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, qué atrevimiento.
Imagínate los que están ahorita experimentando en Oaxaca persecución. Y le dices, Dios me llevó ahí. ¿Qué te va a decir? Hace una semana metieron a un pastor a la cárcel en Oaxaca, sin juicio, sin testigos, solo porque se rehusó a no estar en las festividades tradicionales del pueblo. Una semana lo llevaron a la cárcel. Imagínate. Aquí en nuestro país. Y a veces digo, y los que dicen que Dios los llamó a Bugambilias, que Dios los llamó ahí, ¿por qué no los envió allá? ¿No? O sea, yo sé que Dios llama, pero Dios llama donde hay necesidad, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Es decir, Dios va a llevarnos, pero tenemos que ir disipando esas posturas que nosotros a veces alentamos. Ah, qué bien. ¿Será? Dios nos va a llevar donde se requiere, donde es. Y eso es importantísimo, porque de otra manera no hubiésemos tenido los mártires de la fe. De otra manera no tuviéramos el evangelio hasta el día de hoy, porque hubo quien dejó su hogar, su familia, todo lo abandonó por el llamado divino para ir y llevar el evangelio en otras tierras, en otras lenguas, y pagar un alto precio para que esas personas tuvieran, como tú y yo hoy, la oportunidad de conocer el evangelio. Permíteme decirte, en Agualulco del Mercado, el siglo pasado, asesinaron a pedradas a un pastor y a su familia por venir a predicarnos el evangelio. Y puedo seguirte diciendo cuántos mártires aquí en la ciudad tuvimos. Y las iglesias más antiguas, una que está en San Juan de Dios, otra en Avenida Alcalde frente al Templo de San José, puedo decirte de muchos de ellos que fueron vapuleados, heridos, golpeados, asesinados por compartir el evangelio. Pero se nos ha olvidado porque ya tenemos otra vida, otros tiempos. Y eso es lo que hace entonces creer o pretender hacernos creer que nosotros decidimos dónde. Recuerda, no es así. El Señor le dijo, donde te vaya a enviar, donde yo te diga lo que hables. ¿Te das cuenta? Qué agradable entenderlo y agradecer a la vez a Dios que nos ha colocado en un lugar donde podemos funcionar. Ese pastor de hace una semana que me di cuenta de él estaba contento, estaba tranquilo, pero diciendo, ¿cómo es posible que aún las leyes de nuestro gobierno actual no habían hecho nada para evitar esa condición? Fíjate. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay oposición y siempre va a haber, pero si Dios nos llamó, Él va a tener cuidado de nosotros. ¿Sí? Interesante. ¿Comentarios? Sí, Grimaldo. A ver si puedo expresar mi pregunta. ¿Cómo podemos saber que Dios nos llama? Tan sencillo. Es muy sencilla la pregunta. ¿Cómo saber que Dios te llama? Primero, Dios va a hablar contigo, dentro de ti, acerca de sus planes y propósitos. Es como descubrir cuál es el propósito de tu vida. Posteriormente tiene medios para hacerte llegar a través de una palabra, a través de una profecía, su confirmación al respecto. Porque Dios siempre sabe cómo comunicarnos su voluntad. No es un deseo, porque el deseo se va a apagar cuando los primeros conflictos lleguen. El llamado es esa profundidad que Dios arraiga precisamente cuando tú respondes y dices, sí Señor, entonces es Él en nosotros y ya no somos nosotros para Él. Es cuando Él hace posible que las cosas continúen haciéndose o suscitándose, porque en ese llamado Él es quien interviene a nuestro favor para irnos llevando paso a paso. Esto es algo que Dios no le va a decir a alguien, ve y dile, Dios va a tratar primero conmigo. Y después de que yo entienda cuál es su propósito, entonces su confirmación vendrá en 2 o 3, que es muy distinto. Así que por eso dice, el que quiera obispado, buena obra desea, pero ese pero lo lleva todo. Porque muchos pueden decir, yo quiero ir, el Señor me dijo, el Señor me envió, a ver,
Entonces viene toda esa serie de condicionantes. ¿Te das cuenta? O sea, no es difícil entenderlo. No es algo como un secreto, no. ¿Por qué? Porque Dios es personal. Y Dios te habla a ti en lo íntimo. Y es una voz que tú sabes, ya sea que la escuches o sea interna, pero tú sabes que Dios está tratando contigo. Que aun cuando tú quieras huir, correr, donde tú vayas, esa voz seguirá hablando y tocando la puerta. Y es donde tú dices, ¿y ahora qué? Como decimos, podrás correr pero no huir. Podrás esconderte, pero Dios te encontrará, eso es obvio. Por eso dijo el profeta, fuiste más fuerte que yo. Entonces, yo sé que Grimaldo hizo esta pregunta porque él sabe la respuesta, pero para que tú y yo tuviéramos esta oportunidad. Gracias, Grimaldo. Yo creo que ha habido hermanos que dicen, el Señor me mandó o sea, siento servir al Señor. Pero desafortunadamente, lo digo por experiencia, no te emociones, son sentimientos emocionalistas. ¿Qué? Apagan ese fuego, apagan ese deseo con los comentarios de las personas que lo rodean. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, Eso va a seguir, exacto, y te va a llevar a más. así es. Pero si no es, te dejas. Mira, dentro de la iglesia, dentro del mismo cuerpo, hay posiciones encontradas. Hay quienes nos van a descalificar porque Dios elige a lo vil y lo menospreciado. No quiere decir que únicamente a los que no sabemos, sino también elige a los que saben. Ahí está Nicodemo y tenemos una gran cantidad de personas. El punto es que a veces cuando externas Dios me está llamando y las personas a tu alrededor todavía están contemplando el antiguo molde. No, que va a servir. No. La etiqueta, no. Pero es que el llamado es el principio, no es el final. Es el primer paso de una sucesión continua de condicionantes que van a influir, de recursos, aspectos que van a propiciar un cambio radical en esa persona día con día. Así que tengamos cuidado cuando Dios te llama y le digas a alguien, como dice Grimaldo, Dios me está llamando. ¿Qué Dios te va a llamar a ti? ¿No? Bien, vamos a sí, adelante. Dice Ramoncita, es cierto, aunque tú escuches que te digan que no puedes, que eso es algo que es más fuerte y nada te va a impedir, pues es lo que enseña Nehemías. O sea, las cartas que recibía, ¿para qué eran? Para que dejara de levantar el muro, para que dejara de... Pero cuando eso está ahí, o sea, te pueden decir mil y unas cosas, pero tú sigues escuchando la voz insistente de Dios que te dice y sigue y avanza y sigue. Ok, vamos adelante entonces. Qué grato, mira, ese es como la clase se enriquece. Cuando podemos decir, oye, esta pregunta, o yo tengo esta duda. Y qué importante es como ahorita poder disiparla, poder entender que todos no somos llamados al ministerio, pero todos somos llamados a prepararnos, a servir de una u otra manera en algún lugar. Pero es Dios quien hace posible llevar a cada uno de nosotros a esas áreas definidas de servicio. Eso es importante. Bien, vamos a continuar. Los antecedentes que tenemos para continuar en esta clase. El muro había sido concluido en menos de 2 meses. Y te puedes sorprender porque era un muro muy grande y con un alto grado de dificultad. Mas esto habla de que Dios prospera la obra. Dios fortalece la obra de los que trabajan. Dios siempre está interesado en cumplir sus planes y propósitos. Dios no va a hacerlo de una manera sobrenatural, porque pudo haber dicho, hágase la muralla, y lo pudo haber hecho, así como hizo el universo. Pero en este contexto, somos nosotros los medios que Dios va a utilizar, porque finalmente nosotros seremos quienes aprenderemos cómo caminar paso a paso, día con día, en la voluntad de Dios, y donde se va a ir forjando el carácter como resultado de luchar contra todo y contra uno mismo, porque en ocasiones tú quieres hacer algo
pero estás en la gran diversidad de pensamientos entre lo que debo hacer y lo que quiero. Pero cuando te rindes al Señor, entonces dices lo que debo hacer. Y eso es importante. Entonces lo que debo hacer es la prioridad, porque es Dios quien está llamándonos a hacer esto. Esto implica entonces que Nehemías y el pueblo nunca desistieron a pesar de la oposición, las amenazas, las contiendas. Nunca cesaron de mantener, y esto es muy importante para ti y para mí. Cuando todas estas condicionantes se levantan, la tendencia es perder de vista nuestro objetivo, porque empezamos a colocar nuestra mirada en que si no vino, en que si pasó algo, en que qué se me atravesó, ya me cansé, en que no quiero. Todos esos argumentos empiezan a ejercer una fuerza poderosa para ir desligando confianza, seguridad, fortaleza, y se va perdiendo de vista la meta, el objetivo al cual somos llamados. Y permíteme decirte, interrupciones en nuestra vida todo el tiempo va a haber. Objeciones todo el tiempo los vamos a experimentar. Oposición siempre habrá. Condiciones que traten de desligarnos de cumplir el propósito, lo vamos a tener siempre. Pero mencioné al principio, si no tenemos disciplina, ¿cómo lograremos superar todas las cosas? Parte importante de la vida de un siervo, de un ministerio, de un creyente, es ser disciplinado. La ausencia de compromiso elimina a cualquiera del llamado. Escucha bien. La ausencia de compromiso elimina a cualquiera de su llamado. Porque el llamado es un compromiso. No solo es una decisión, conlleva responsabilidades, pero es un compromiso. Y cuando alguien es, hoy no pude, se me atravesó, mi esposa, mis hijos, y te das cuenta entonces que ese es un enorme conflicto. Porque esas condicionantes que estamos viendo en los antecedentes son los mismos momentos anticipadamente para revelar el carácter, la conducta, el compromiso, la disciplina, la dedicación. Y muchos tienen un gran potencial, pero por no tener una definición en sus prioridades, lo pierden todo. Qué tremendo, ¿ah? Cuando el Señor dijo, muchos son llamados, pero pocos aquellos que realizan estas condicionantes. ¿Nehemías tenía distractores? Demasiados distractores. Pero finalmente él nos muestra entonces una gran lección. Que los problemas, las circunstancias, necesidades, nuestros tiempos personales y aún los distractores que están a nuestro alrededor, sean legítimos o no, van a probar nuestra vida de compromiso. Imagínate que ustedes estén aquí en la clase y luego yo les diga, ¿saben qué? No me dieron ganas de ir hoy. ¿Qué sentirían ustedes? Que si ustedes ya están aquí en la clase y yo les hable después y les diga, no me dieron ganas de ir a la clase. Claro. ¿Qué sentiría? Es una pregunta. No, ya estás aquí. O sea, eso es a lo que me refiero. Te baja la emoción que sientes al saber que vienes a escuchar la palabra, a estudiar, a ver qué te dice el Espíritu Santo, a ver qué te enseña. Entonces el no tener clase, pues sí te baja esa ilusión, esa sed que tiene uno Ajá. de querer aprender por muchas cosas. Esa es la razón que nos trae A aquí. lo mejor eso te corta y es un distractor para ti porque dices, ya no voy a ir porque No hay una continuidad, no hay un compromiso, no tiene disciplina. Ese es el punto que estamos tocando. Eso es porque Dios coloca esa disposición en todo llamado,
para invertir su vida, su tiempo en extender esto que estás mencionando. Sí, Ramoncito. Ahí está el meollo. Nosotros pudiéramos venir y que el pastor o el maestro no viniera, ¿qué sentiríamos? Lo que pasa es que si el maestro o el pastor sabe su llamado, no nos va a pasar eso. Porque siempre va a haber compromiso, y de eso estamos aprendiendo, que si el Señor nos llama a hacer algo, no tiene, es que todo el mundo piensa en Pastores, y no, en cualquier ámbito. No. Eso es el ejemplo para que nosotros no faltemos. Exacto. Porque si no, o sea, es que es, ahora sí que de ida y vuelta. Es una coinversión, una corresponsabilidad. A menos de que, pues, así es. O sea, sí, cuando es una causa de fuerza mayor, pero no es porque el día de hoy, ay, me cansé. O sea, esto es lo que estamos viendo, mira. ¿Por qué el Señor Jesús tardó 3 años en preparar a sus discípulos? Y te vas a dar cuenta que Él compartió íntimamente durante esos días, noches, días, tiempos de comida, tiempos de conflictos, de tormentas. ¿Por qué? Porque estaba preparando a esos discípulos cuando Él ya no estuviere. Y aún les delegó responsabilidades, y en algún momento hubo quien dijo que no. Pero al final, esa inversión para prepararles fue la gran escuela que ellos tuvieron para cuando el Señor no estuviera, ellos cumplir el llamado. Y es así. Tú puedes estar en el instituto bíblico y pueden ir cientos, pero en realidad el llamado va a ser unos pocos. Y pocos van a responder después de esos pocos a ese llamado. Pero todo eso va a contribuir para revelar si realmente estamos o no dentro de Él. Por ejemplo, el Señor dice, te tuve 40 años en el desierto. ¿Por qué? Para probar lo que había en tu corazón. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que va a suceder. Siempre he mencionado, el llamado será probado, siempre, en todo tiempo, no solo cuando inicias, a todo lo largo de tu llamado. Pero es importante ir entonces construyendo una vida disciplinada. Mira, no vino el esposo, pues la esposa se va si tiene un compromiso. Es como decían los antiguos que nos enseñaron el evangelio, alguien tiene que cuidar el fuerte, alguien tiene que invertir en estar ahí. Pero la comodidad, ay no, mi amor, nos quedamos los dos. Y se respeta, pero entonces dices, esa carencia de compromiso te elimina del llamado donde tú deberías estar. Por eso, si estuviéramos estudiando el libro de Esther, que es una buena opción para después, hay una declaración aquí que dice, si tú callas, dice Mardoqueo, ayuda, alivio y respiración vendrá de otro lugar. Dios no está supeditado a un llamado. Dios no depende de nosotros en ese contexto. Dios tiene miles de hombres o mujeres a quienes enviar a la obra, mucho mejores que nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, esta clase de liderazgo para eso es. Se van separando quienes no tienen un compromiso. Van dejando atrás, ¿por qué? Porque tomar la decisión de ir adelante siempre tendrá oposición de diversos medios. Pero al final es decir, Señor, sé que tú estás conmigo y gracias. Sé que tú ves el sacrificio que conlleva dejar, trasladarme, venir. A veces te vienes en camión, a veces no hay con qué. O sea, eso es obvio. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. Pero dices, eso no me detiene. Si es necesario regresarnos a pie, lo vamos a hacer a pie. ¿Te das cuenta? No quiero decir que hay que sacrificarnos, no. Pero eso es algo que va más profundo. Porque es cuando ese llamado es tan claro y tú respondes a él, sabes que hay un inmerecido privilegio que te ha conferido el Señor. Y no hay manera de pagar, no hay manera de recompensar, no hay manera de cómo hacer. Simplemente es cuando tú dijiste, sí Señor, yo voy.
yo iré. Hay algo muy especial en que muchos predicadores o personas, cualquiera ha usado ese ejemplo, que yo creo que lo han escuchado. Necesitas enamorarte de Dios, de enamorarte de la obra. Así es. Entonces vas a anhelar llegar a donde y saber que el novio te está esperando. Siempre ponen ese ejemplo de los novios, ¿no? Y Pero no lo comprenden los novios a veces. Creen que nada más es entre hombre y mujer. Entonces ese es como anhelar venir para saber más. Igual, por ejemplo, todo el mundo a veces no tiene la misma capacidad, o algunos tenemos cabeza de teflón, pero si uno no anhela, Exacto. pues como el Señor. Recuerden, es muy claro. O sea, no estamos descalificando a nadie, no, estamos hablando de liderazgo, que es una posición privilegiada y merecida. Estamos hablando de servir. Estamos hablando de darle lo mejor al Señor. Pero si no tenemos un orden de prioridades definido, Ramosita mencionaba, si no amamos al Señor, si no tenemos una claridad de cuál es el propósito en mi vida y qué es lo que le va a dar valor a mi vida, el propósito por el cual continúo sobre la faz de la tierra, si no tenemos claro eso, entonces lo hemos perdido todo. ¿Por qué? Porque lo más valioso que una persona tiene es su identidad, es su presente y su futuro. Y el presente es el medio para construir ese futuro. Creemos que el futuro se va a dar por sí mismo, no. Nadie tiene la vida asegurada y el futuro será la consecuencia o el resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer el día de hoy. Y eso es importantísimo, porque cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que cuando Dios te habla, te envía, te da oportunidades y respondemos, Dios empieza a abrir otras puertas más grandes. Pero hay una declaración personal, Señor, yo voy, yo iré. ¿Qué dijo el Señor? ¿A quién enviaré? Y el Señor Jesús levantó la mano y dijo, yo iré, yo iré. Pero te va a costar sangre, yo iré. Pero vas a pagar con tu vida, yo iré. Pero vas a morir por quienes ni siquiera te buscaban, yo iré. Fíjate, eso es lo que estamos hablando. Es la entrega. Bien, vamos adelante. ¿Cuáles son los resultados de lo que hemos venido hablando? Todo requiere iniciar con oración. Y la oración es el vehículo de comunicación entre el cielo y la tierra. Es la preparación previa delante de Dios como la comunicación de lo que somos, sentimos, enfrentamos, experimentamos, aún de nuestras necesidades. Es orar, es estar en comunión con el trono de la gracia. Pero la oración es solo un primer paso. También viene una fe firme de saber que Dios cuida de los suyos. Y que si Dios dijo, ve, cuando Dios envía, Dios provee, Dios cuida, Dios hace la obra. Pero también se requiere, como Nehemías, aprender a ver esa obra con claridad y empezar una planeación y estrategias, colocarlas delante del Señor. Por eso dice, encomienda al Señor tus caminos. Y entonces Él hará. Es decir, tú y yo podemos ser buenos estrategas, buenos planeadores, pero finalmente sin el aval del Señor no haremos nada. Como Él dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Entonces es orar y llevar delante de Dios todas las condicionantes que se requieren y Dios dará la pauta a seguir. Él nos dará cómo hacerlo y de qué manera. Recuerden, ¿quién es el más interesado en que la obra del Señor se consolide? Él. Nosotros solo seremos quienes ejecutemos, porque el pastor o el liderazgo o a quien Dios ubica no es el protagonista, es el ejecutor de la voluntad de Dios. En otras palabras, somos el medio visible de la voz invisible que dijo lo que se tendría que hacer. ¿Vamos bien? Qué importante. Bueno, vamos adelante. La oposición trató de eliminar a Nehemías
y trató de hacerle perder como al pueblo su identidad y hacerle perder su confianza. Permíteme hacer algo de énfasis aquí. Cuando una persona no tiene identidad, no tiene nada. Pero cuando una persona pierde su identidad, ha perdido su vida, su presente y su futuro. Porque lo más precioso o valioso que una persona tiene es ser él o ser ella, es decir, su identidad individual como persona, como ciudadano, como creyente, tiene una identidad, y el día que se pierde o lo ha perdido, prácticamente lo ha perdido todo. Y si te das cuenta, eso es lo que los grandes medios masivos, es lo que siempre tratan de hacer, que todas las personas sean igual que todos, que pierdan su identidad, que dejen de ser ellos para ser el resto. Y ese es el gran problema. No se han dado cuenta que cuando pierden su identidad, buscan ser como todos y agradar a todo mundo, buscando de qué manera ellos son aceptables, o ser unidos en un grupo, cuando en realidad una persona que tiene un valor en sí mismo, tiene una identidad segura. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el propósito de la oposición fue desligar a Nehemías como líder de todo este pueblo y alejarlos de la obra del Señor. Pero ¿qué sucedió? Y esto es importante para ti y para mí. La oposición solo va a servir como un medio para forjar el carácter, para definir prioridades. Gracias. Va a ser un medio para ir depurando lo que está de más en nosotros. La oposición se va a convertir en la gran ocasión de propiciar, moldearnos acorde al modelo que Dios ha estado esperando. Y no es porque Dios no rompa la oposición. En un instante Dios la puede derribar. Pero en ocasiones Dios permitirá condiciones como esas, porque será la única manera en que podamos aprender lecciones o ser conformados al modelo que Dios quiere que seamos, y así propiciar aprender lecciones en medio del dolor, de la angustia, de las necesidades, del quebranto, de las circunstancias. Pero no porque Dios cerró sus ojos o sus oídos, no. Dios está más interesado en forjar el carácter que requerimos que sacarnos inmediatamente del horno de fuego. ¿Sí, Grimaldo? Es muy importante lo que estás diciendo. Yo no he podido dejar de pensar en estos versículos, ya se los saben, porque te los he repetido varias veces. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfecciona, Él mismo te afirma, Él mismo te fortalezca y Él mismo te establece. Así es. Después de que el Señor trate con nosotros por medio de lo que estamos padeciendo, vuelve a lo mismo, a lo de Romanos. Es un propósito que Dios tiene con nosotros para llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Así es. Él mismo nos está perfeccionando por medio de el padecimiento. Y en otra parte dice, no te sorprenda del fuego de prueba que viene sobre ti, como si alguna cosa extraña te sucediera. Lo mismo que te está pasando a ti, le han pasado a los antiguos. O sea que hay que considerar eso, que todo lo que nos está pasando puede desanimarnos a alcanzar, entre comillas, el liderazgo. No me sale nada bien, todo me va mal. Todo es un propósito. El Señor lo permite para perfeccionarte, para afirmarte y llevarte a donde Él quiere llevarte. Ahí en el libro de Hebreos dice que es necesario padecer un poco de tiempo y después heredar la promesa. Es decir, el proceso formativo del desarrollo del carácter. Recuerden, la vida de un liderazgo es carácter. Es más que talentos, es más que habilidad de comunicación, es más que carisma, es más que tocar bonito, es más que cantar bonito, es más que predicar bien. Es más importante el carácter que los talentos y capacidades. Ese es el requisito real en cualquier liderazgo. Carácter, que de eso se va a tratar la clase
siguiente, si Dios permite, el capítulo 7. Bien, ¿qué sucede entonces o qué aconteció en la vida de Nehemías? Hay dos aspectos muy importantes. Estábamos hablando y Moni estaba diciendo cómo influye el liderazgo. Hay dos esferas de influencia. El liderazgo va a tener un impacto acorde a su función, a desarrollo, carácter y compromiso, disciplina con Dios en relación con su propia esfera donde se desenvuelve. Es decir, las personas a su alrededor, como decía Moni, van a ser alentadas a continuar, van a ser fortalecidas para saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y este es el propósito. El liderazgo es alentar, fortalecer, ayudar, instruir, amar, exhortar, alentarles a continuar adelante. Por eso encontraremos en las Escrituras que dice, considerad la conducta de sus pastores. Considerarla. O sea, esto es importante. Y es aquí donde tú y yo necesitamos darnos cuenta entonces que tú y yo, o yo y tú, tenemos una influencia sobre las personas. Tú, sí, tú, igual que yo. No estamos hablando de liderazgo, estamos hablando en lo individual. Cada uno de nosotros tiene un grado de influencia en las personas a nuestro alrededor. Y vamos a influir en la medida de nuestra vida, carácter, conducta, principios, convicciones, en todo. Tú y yo somos una fuente de inspiración para otros, o podremos ser una influencia en que esas personas se tropiecen, en que esas personas cesen de tener esa pasión, ese fuego, como decía Ramoncita, que ya no tengan el gozo para estar ahí. No es lo mismo cuando exhortas en amor, porque en ocasiones merecen una exhortación algunos hermanos, pero lo haces en amor. ¿Por qué? ¿Para etiquetar, para señalar y condenar? No, porque es la manera en que va a colocarse ahora sí una perspectiva, porque el propósito de la exhortación o de la disciplina no es condenar, es ayudar a restaurar, a reubicar, a volver a la senda, a caminar en el camino recto. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Así que entonces llegamos a un buen momento. La influencia que tenemos, ahí es donde debes preguntar, ¿qué tanto influyo en alguien para bien? Porque ese debe ser nuestra meta. Y la otra esfera de influencia son las personas alrededor. Aquellas que aunque no nos conocen, pero la única Biblia que van a conocer y leer es nuestra vida, es nuestra conducta, nuestra forma de o estilo de vida en que hacemos nuestros negocios, nuestras relaciones. Son las personas alrededor las que van a reconocer entonces quién es el arquitecto de nuestra vida, que es el Señor. Eso es importante, porque se van a dar cuenta que quien nos sustenta, fortalece y lo que somos es el resultado no de nuestra conducta, de nuestra herencia cultural, no, es la gracia soberana de Dios que hace posible. Y hay dos textos, que, si me permites, Salmo 115, verso 1, y otro Juan 3:30, por favor. ¿Y qué sucede con las personas a nuestro alrededor que estamos influyendo? ¿Sabes? Necesitamos alentarles a desarrollar su potencial. He mencionado y lo reitero, hay muchos que tienen un enorme potencial, pero tienen un alto grado de indisciplina, de falta de compromiso. O sea, les comentas, se molestan, no tienen un espíritu enseñable para poder entender que el consejo, la exhortación en amor no es para señalar, condenar, limitar, es precisamente para hacerles ver que están desperdiciando su tiempo, sus talentos, y de hecho lo están escondiendo, como dice la parábola. Lo están escondiendo en vez de hacerlo productivo, multiplicarlo, como el Señor Jesús dijo, le hubieras dado ese talento para que ganara intereses, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de ayudar a otros a desarrollar toda su capacidad, vamos a hacerlo. Vamos a alentarlo. Ese es el propósito de alguien que está en una posición de servicio. Estás viendo el potencial y dices, vamos adelante. Hace unas clases mencioné que Nehemías nos enseñó una buena lección.
Nehemías no vio las condicionantes solo negativas en las personas. Él vio las capacidades que se podrían desarrollar como resultado de tener un talento, una capacidad, un potencial, y los ayudó a desarrollarlo. Pero ¿quién? El que estaba dispuesto a escuchar y ser dócil para entender que esas palabras no procedían para señalar o por enojo o para desvirtuar, no. Al contrario, esas palabras son aquellas que dices, wow, ¿cómo no me di cuenta? ¿Por qué quien vive conmigo o está a mi alrededor nunca fue capaz para atreverse a decirme las cosas que me hacían falta? Fíjate, escuché a un pastor decir lo siguiente, y qué tristeza, pero él lo mencionó, él dijo, estoy más agradecido con las personas que me criticaron que aquellos que me dieron palmaditas en la espalda. Fíjate lo que dijo él. Porque los que me criticaron me enseñaron dónde tenía puntos débiles, dónde necesitaba hacer correcciones, dónde requería advertir que necesitaba mayor inversión, porque la gran mayoría nunca se atrevió a decirme lo que otros hicieron. Estás hablando de una crítica constructiva, de una crítica que propicia y da soluciones, no que critica de condenación. Qué tremendo. Sí, Ramosita. Lo voy a decir ahí con temor y temblor. Miren, yo experimenté algo el domingo. No, el hecho de que estemos aquí, como decíamos, no es que todos van a ser pastores o que todos somos líderes, eso no, pero vamos a poner, voy a poner hermanos mayores, por decir algo. El domingo me pasó algo, le dimos ray a alguien que seguido le damos y empezaron a comentar con respecto al domingo pasado. Dijo, no, yo ni siquiera me de dormida, yo ni me... Ay, hermano. O sea, es el domingo, es el día del Señor, pero cuando alguien así, es que no ha nacido de nuevo. Entonces, yo le comenté directamente, no, o sea, pues el domingo es el día del Señor, ¿cómo que no? No, es que no, ni cuenta, o sea. Dios no quiso que fuera a la iglesia. Y yo me vine con esa idea. Sí. Hay que presentar, le dije a mi marido, necesitamos presentar el Evangelio, agarrarla solita otra vez, y, o sea, esta persona no es nueva nacida. No tenemos que ser pastores, no tenemos que ser líderes de una célula o de... No, así es. Simplemente un hermano mayor que se dé cuenta hasta dónde la persona está yendo, viniendo. Y de hecho yo le dije, yo te recomiendo, el martes sí, si quieres no vayas, pero el miércoles día de oración. Sí. Entonces, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a aprender? Claro. Y de veras, hermano, no nos llevemos, nosotros que estamos aquí, no nos dejemos llevar porque van todos o vienen a todos los cultos. Miren, me ha pasado con el matrimonio bueno, sin nombres. Bueno, un matrimonio. Y le he llamado y, oye, tu hijo, ya está re bien, que no sé qué. Ahora, ¿yo por qué les llamo? Porque está bien si no vienen nuevos, pero por lo menos a los que yo veo que falta les llamo. Y no, estamos re bien. No, el domingo sí vamos a ir. No, que no. Bueno, eso es algo. Eso es el primer llamado, hermano. Que seamos un hermano mayor para los que veamos que no están bien afirmados, o que van un domingo sí, otro no, o que vienen ahí nada más cuando el miércoles necesitan una oración. Como decía el domingo, buscan a Dios por emergencia, ¿va? Así que, bien. Salmo 115, verso 1, por favor, y el otro Juan 3:30. Recuerden, esta es la esfera de influencia que tenemos en las personas. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. No es a nosotros, es al Señor al que se debe dar la gloria. Recuerden, no podemos quedarnos
o tratar de tomar lo que no nos corresponde. Lo que tú y yo hacemos, como decía Ramoncita, es por el Señor y para la gloria del Señor. No es por lo que tú y yo podamos recibir. A veces esos elogios que deberían ser en un momento dado buenos, pueden convertirse en un conflicto para tratarnos de quedar con Él. ¿Sí? Juan 3:30, por favor. Así es. Es necesario entonces que eso acontezca. Y el siervo, ¿cuál es la medida del siervo, pudiéramos decir? ¿Ser muy conocido? No. A quien debe dar a conocer a su Señor, exponer la palabra con claridad, propiciar que el mensaje del Evangelio sea entendido, creído, que el mensaje tenga el resultado apropiado de ver vidas transformadas, nacidos de nuevo, tener un arrepentimiento genuino, de ver vidas caminando en compromiso y en fidelidad con Dios. O sea, ese es el propósito. Entonces, necesitamos darnos cuenta que aprender entonces estas lecciones nos debería de llevar a ser menos egoístas, a pensar menos en nosotros mismos, a no dedicar tanto tiempo para nosotros mismos, cuando en realidad sabemos que quien está a nuestro alrededor está con grandes necesidades. Esto quiere decir entonces que Dios es fiel. Filipenses 1:6. Dios es fiel y siempre Él hará su fidelidad de una manera paulatina. Escúchame bien, porque a veces creemos que Dios va a hacer el milagro el día de hoy, y sí lo va a hacer, pero eso solo sería el instante. Pero la fidelidad de Dios es gradual, ascendente, porque dice la Biblia, su fidelidad es para siempre. Es decir, no es una fidelidad de un momento, la fidelidad es una experiencia la cual tú y yo tendremos cada día. En la medida de nuestras circunstancias veremos a ese poder manifestarse y entrar en acción y llevándonos de la derrota a la victoria, de los tiempos de crisis a la libertad, de los tiempos de lágrimas al gozo, y podremos ver que Él es fiel en todo tiempo. ¿Sí? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, es decir, el Señor todavía no concluye conmigo. Él sigue trabajando conmigo. Y le he dicho, Señor, yo quiero estar en tus manos como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo no me conformo a lo que Dios hizo ayer. Señor, ¿qué estás haciendo cada día? Yo quiero ser eso, porque la rueda es la vida. Y tú y yo seguimos en esta vida y sigue girando con diferentes nombres, circunstancias o conflictos. Pero las manos expertas del Señor saben cómo hacer una vasija para su gloria. Y ese es el propósito. El que comenzó, la concluirá. Pero tú y yo tenemos la libertad de sustraernos de sus manos. Eso debemos recordarlo. Tenemos el libre albedrío. Dios nunca va a renunciar a nosotros, pero si decidimos salirnos de sus manos, estaremos bajo nuestro propio riesgo. Así que, Señor, cumple tu propósito. Bien, continuamos. La oposición. La oposición tiene características definidas. Es intensa, es crítica, es aguda y siempre se va a manifestar porque tiene su propia identidad. ¿Y esto qué significa? Que el avance de la obra, en un momento dado, la oposición tratará de impedirla, tratará de que no acontezca. ¿Por qué? Por diversos motivos. Uno de ellos es que la obra siempre dará gloria a Dios y expondrá la luz ante las tinieblas. Y aún el adversario tratará de impedirla porque atenta contra los intereses. Es decir, las tinieblas no pueden soportar la luz. Y el Evangelio siempre, siempre va a alumbrar y atraer a los perdidos hacia Él. ¿Qué le pasó al pastor que mencioné de Oaxaca? ¿No lo quieren en el pueblo? Porque las personas que se están convirtiendo, y él es del pueblo, ya no comparten con las mismas condiciones, ya no consumen los mismos productos de la región,
ya no están supeditados a las mismas cadenas. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, ¿ah? Lucas 4:13, por favor. Otro Efesios 4:15 y nos vamos a ir un poquito, que ya el tiempo nos lleva. ¿Qué sucede? Que el adversario o los adversarios pueden en un instante mantener una postura de silencio, pero no significa que renunciaron a continuar oponiéndose. Juan 4:13, Lucas 4:13, por favor. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cuándo? Por un tiempo. Por un tiempo. Recuerden, pero a veces nosotros creemos que como el Señor lo derrotó, creemos que ya es indefenso, que el enemigo ya no tiene nada que hacer, ya no tiene voz. No, el enemigo fue derrotado, no extinguido. Y eso necesitamos recordarlo. El enemigo siempre buscará cómo sustraernos del caminar con Dios. Y el enemigo tiene miles de maneras. Él es el amo del disfraz, recuerden. Y tratará de impedir que la obra continúe. Así que, ¿qué estaban haciendo? Efesios 4:15. Estaban hablando mal de Nehemías. Estaban colocando a ese líder con comentarios contrarios, opuestos. ¿De dónde surgieron esos comentarios? De Tobías. Fíjate bien. ¿Y dónde estaban? Había una relación entre los creyentes con los enemigos. Había una alianza y mucho más porque había un matrimonio exprofeso. Y esto nos damos cuenta entonces que la parábola del Señor Jesús acerca del trigo y la cizaña es tan real. El trigo y la cizaña crecen. Efesios 4:15, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hablar que en amor la verdad. La verdad en amor. Y esto es un conflicto. ¿Por qué? Porque en ocasiones es más fácil dar lugar a un comentario inoportuno, incongruente, crítico, lastimando aún la reputación de quienes están al frente. Porque el mal se propaga rápido. Pero el problema es, ¿no habrá alguien que pare ese mal? Es que vinieron a decirme, y no habrá alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Eso no está en mi hogar, no puedes tener esto. Eso es importante. Eso es algo que tarde o temprano te va a tocar. En cualquier lugar, ya sea el trabajo, la escuela, en cualquier lugar, siempre alguien va a tratar de hablar mal. Pero déjame decirte algo. A veces hay un conflicto entre dos personas, y es entre dos, pero luego esa persona que tiene un conflicto va y lo transmite a un intermediario para decirle, oye, me pasó esto. Y te das cuenta de lo siguiente. Quien fue y comentó es el que tiene el problema, no el que se permaneció en silente. Pero le hacemos caso al que vino y habló. Ay, sí, de veras, no puede ser. Y yo que creía esa persona tan recta también. Pero si aquella persona no vino es porque tiene madurez, porque tiene la estabilidad y porque tiene la certeza de que sabe cómo hacer y enfrentar las cosas. ¿Te das cuenta? Pero somos tan volubles y somos tan faltos de carácter, ¿no?, que no tenemos la capacidad de decir lo que estoy mencionando. Exactamente. Por eso acabamos de leer que la verdad en amor. Si alguien viene conmigo, yo le diría la verdad en amor y decirle, si tú vienes a quejarte es porque tú tienes el problema, no aquella persona. Aquella persona tiene la madurez, la estabilidad y la capacidad para saber cómo enfrentar, cómo vivir esa situación y tarde o temprano va a buscar la manera de cómo solventarlo. Pero tú no tienes la habilidad, ni la capacidad, ni la madurez porque tu queja hace evidente que tienes un carácter muy débil y subjetivo y supeditada a las emociones. Sí. Hay algo muy importante aquí en Nehemías que habla que aún había quienes les profetizaba aparentemente
Y esto, como decía Ramoncita, el hecho de que los que estamos aquí no quiere decir que todos van a ser pastores No. o evangelistas, es porque estamos interesados en aprender y necesitamos aprender, porque imagínense que alguien va y les dice, el Señor me dijo que así y así. Al no conocer la palabra, o sea, Nehemías, si no estuviera seguro de lo que Dios le había mandado hacer y lo que él sabía que Dios esperaba de él, no hubiera tenido la certeza de no escuchar a nadie. O sea, y nosotros como cristianos, al no conocer la palabra, si alguien viene y sí lo puede tambalear, sí lo puede escribir, a lo mejor porque es un poquito mayor que tú, y tú dices, no, pues si él ya tiene más tiempo que yo y me viene y me dice que el Señor le dijo esto y aquello, sí lo puede desviar. Entonces, estamos aquí porque queremos aprender, y esto es para todos, no es solamente para quien quiere estar en un liderazgo, como decía Ramoncita, porque tú eres líder de tu familia, eres líder de tu casa, eres líder de tu negocio. Ella es la compañera tuya que necesita conocer cómo enseñar, o sea, todos necesitamos conocer como creyentes la palabra para saber cómo poder ejercer ese conocimiento y esa autoridad sobre lo que tengamos. Si tienes una familia, si tienes un negocio. Bueno. Entonces, vean cómo en Nehemías, aún aquellos que se decían profetas, y había una mujer ahí incluyendo. ¿Qué sucede? Siempre, yo le decía a Moni al principio, antes de empezar la clase, siempre todo recae en los pastores, en los líderes. Y ese es un conflicto, porque aunque no tenga la culpa, siempre el centro, el enfoque está ahí, ¿no? Y esto no es nada nuevo. Por ejemplo, José, estando en Egipto, le dice a sus hermanos, a su papá, ustedes no digan que son pastores. Génesis 46:32. Y otro, 2 de Timoteo 3:12, por favor. ¿Qué sucede? Los pastores tienen un conflicto porque su función es compartir la verdad, es proclamar la verdad. Y la verdad no tiene una manera diferente de expresarse más que en amor. En amor, dice, acabamos de leer Efesios. Pero esa verdad en ocasiones duele, aun cuando la menciones, en amor duele. ¿Por qué? Porque es una espada de dos filos y penetra esa espada, pero el propósito de esa espada no es lastimar, herir y aniquilar. El propósito es penetrar para sanar, para liberar, para traer vida, para cambiar. Ese es el propósito. ¿Y qué dice Génesis 46:32? 46:32. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres Ganaderos. y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. José está hablando en ese contexto diciendo que nadie los quiere. Qué tremendo, ¿verdad? Pero bien, si leemos 2 de Timoteo, que ya nos vamos 3:12, nos vamos a dar cuenta de algo similar. Y esto es precisamente lo que estamos hablando. Nehemías necesitaba tener personas que conocieran la verdad, que no se dejaran seducir o inclinar por comentarios, por cuestiones que nada tienen que ver con la verdad. Nosotros tenemos que aprender, como Salomón, cuando hay algo que juzgar se necesitan esas dos partes para poder tener la explicación correcta. Pero quien viene y se queja, por lo general siempre es la persona que es la conflictiva. Por lo general, es la que tiene el problema, porque la otra persona, reitero, aprende a vivir con madurez, buscando el tiempo y el momento para solventar la situación sin entrar en un ámbito
donde la emoción sea la que determine, sino por el contrario, dejar que ya la adrenalina pasó, donde ya no existe el momento emocional, sino ahora es la razón, el hecho. Y recuerden, les he comentado, siempre deben ser hechos, no posturas, no emociones. Y siempre va a suceder. Bien, para concluir, algo que es importante, Mateo 10, 37 y 38, por favor. Esto es lealtad. Lo que hizo Nehemías. La lealtad no es optativa, es un imperativo. Recuerda eso, por favor. La lealtad no es opcional. Mencioné hace unos días de la amistad, que la amistad tiene rasgos muy similares, lealtad. Y la lealtad es mantener una posición definida y esa amistad está por encima de cualquier otro interés. La lealtad es definir integridad, es estar al lado de quien tú dices es tu amigo y no puedes ser amigo de sus enemigos, eso mencioné. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la lealtad es un rasgo característico del llamado. Y Jesús lo declaró, vamos a ver esto en Mateo 10, 37, 38, por favor. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Primero habla de una lealtad que no debe estar dividida. Y esa lealtad es una condición de prioridad, superando los lazos familiares o los lazos conyugales. Eso es vital. Por eso Jesús mencionó que quien tiene una lealtad dividida no puede ser su discípulo. Su lealtad es incondicional a quien que lo amó, lo salvó, lo perdonó y le confirió un enorme, inmerecido privilegio. Esa debe ser la lealtad por encima de cualquier otro lazo. Pero cuando tú ves a alguien que quiere servir, pero está supeditado a los caprichos, voluntades, inclinaciones, sentimientos de una persona que está con él, él debería ser el primero en decir, pues no puedo. Y cuando tú haces una referencia, decir, no puedes llevar a alguien, eso lo vamos a ver en el capítulo 7, no puedes llevar a alguien a una posición de responsabilidades cuando adolece de estas condicionantes. Porque la lealtad es una expresión visible de una condición interna. Escucha bien. La lealtad es una expresión visible de lo que internamente sé quién soy y lo que el Señor es para mí. De ese llamado que es prioritario por encima de cualquier otro. Esto es vital. No dice el Señor que odies a la familia, no. Lo que está hablando es de una condición en que la prioridad es la que define dónde está nuestra lealtad. Wow. Y eso es importantísimo. Así que concluimos con esto, porque no terminamos todo, pero yo pensé que íbamos a tener la otra clase, por eso dejé la mitad. Pero es interesante entonces que nosotros nos demos cuenta que servir, y lo vamos a ver en la clase, si Dios permite, la próxima semana, servir es una decisión, servir es algo por amor y servir, Dios nos llama a servir, pero el servicio no es cuando quiero y como quiero. El servicio es compromiso. Eso es importante. Y un compromiso es una decisión de sí, y dice la palabra que es mejor que digas no y que digas sí y no cumplas. Y el sí debe ser una evidencia visible, física, como decía Ramoncita, de trasladarnos, de pagar el precio, de venir de lejos, de hacer lo que debo hacer por hacerlo. Porque hoy estamos acostumbrados a una cultura muy cómoda, de no pagar ningún precio. Si no tengo auto, no voy.
Si no me queda aquí, no vengo. O si no va mi amada o mi amado, no voy. Dices, no hay un compromiso. El compromiso no es con quien está ahí. La lealtad es para con el Señor, no para con las personas alrededor. Wow. Es que si Dios ve tu compromiso, al rato Él mismo te regala un coche o algo para que te muevas, porque tu lealtad pues es para Él. Exacto. Y Él quiere que goces también de sus maravillas y en eso está también el seguirlo sin ninguna, o sea, no vengo por un interés. Por amor a ti. Entonces Dios dice, yo te veo batallar, pues ahí te va. Exacto. Así es. ¿Por qué? Mira, dándole la vuelta a la tortilla, como decíamos en la escuela, hablando de matemáticas. Si Dios te da bendiciones, es como decir, Dios avala mi comportamiento de no asistir, de no comprometerme. Sería como Dios diciendo, sí, mijito, no te preocupes, como esos padres sobreprotectores, dándoles todo. No te preocupes, mi niño, tú haz lo que quieras. No, Dios no es así. Dios honra a quien le honra. Y Él dice, por cuanto has sido fiel en lo poquito. Esa es la declaración de Dios de cómo bendecir y prosperar a sus suyos. Si en lo poco mostramos lealtad, fidelidad, compromiso, disciplina, entonces lo que va a venir después no nos va a alterar ni dañar, porque será la oportunidad de demostrar una vez más que Dios es nuestra prioridad. Vamos a orar para despedirnos. Por favor, alguno de ustedes, y gracias a Dios por concedernos esta clase. Padre, te agradecemos una vez más la oportunidad, Señor, de poder estar, mi Dios, escudriñando tu palabra. Necesitamos. Sí, mi Dios. Cada día es diferente, Señor. Cada Sí, día Señor. trae su propio afán. Por lo tanto, Señor, requerimos, Señor, oh Padre, de estar en esa comunión contigo y Sí, Señor. recordar y el meditar tu palabra, Señor. Te alabamos. Somos tan faltos y olvidadizos, Señor, oh Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, mi Dios. Ayúdanos a continuar, Gracias, a perseverar, Padre. Señor, oh Padre precioso. Señor, que nuestros hermanos que nos acompañaron a través de la transmisión Sí, Señor. esta noche también, Señor, puedan seguir, Señor, recibiendo esa dirección tuya, que tu Santo Espíritu, Señor, siga, Señor, llenando sus vidas, Señor, que esa hambre y esa sed sea saciada, Señor, oh Padre, con la llenura y Damos la gracias. presencia de tu Espíritu, Señor, y el entendimiento de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Como iglesia, Señor, síguenos ayudando, Señor, Amén. Padre precioso, Señor. Que nuestros hermanos, como decía Ramoncita, como mayores, Señor, cuando sean, Señor, exhortados, no lo tomen, Señor, como una ofensa, sino como en ese amor, Señor, que entendemos que pueden estar perdiendo tiempo, pueden estar perdiendo bendiciones, Señor, oh Padre, escapándoseles, mi Dios, sin darse cuenta, Padre precioso, porque tú demandas, Señor, un compromiso. Sí, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. Queremos seguir, Señor, oh Padre, conociendo más de ti, Gracias, Señor. Ayúdanos. y ayúdanos, Señor, oh Padre, para Sosténnos. aplicarlo cada día, Porque es tu Señor, en gracia, nuestra vida, haciendo en la posible medida cada de día los el compromisos que sustento, la tenemos, Señor, fortaleza oh Padre, para como continuar esposos, adelante, como Señor. esposas, como padres, como madres, como Ayúdanos, hijos, mi Dios. vecinos, amigos, Señor. Tenemos que cumplir Te esa función necesitamos. cabalmente, la misma función que Jesucristo Muchas gracias. nos enseñó, Señor. Nunca llegaremos a ese Te damos precio, gloria, Señor. pero lo que Él nos enseñó es necesario que nosotros, Gracias, Señor, lo papito sigamos, lindo. lo apliquemos cada día, Padre. Sí, Señor. Solo lo podremos hacer con tu intervención y Sí, con mi esa Dios. llenura de tu Espíritu. Sí, Señor, porque separados de Llévanos ti, con bien, Señor. nada lograríamos. Y permite, Nada Señor, oh realizaríamos. Padre, que podamos, Señor, Gracias, descansar para seguir teniendo esas fuerzas, Señor. Dios, para servirte cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones.